Hola queridos amigos en Facebook. Hoy es miércoles 17 de marzo y estoy aquí una vez más para llevar a ustedes una plática edificante de ciencia de la mente. Continuaremos esta vez con la segunda parte de lo que vimos la vez pasada del capítulo 16 del libro La ciencia de la mente, que se llama Los principios del vivir próspero. Ok, entonces el subcapítulo se llama Demostrando la ley. Y dice, las posibilidades de la ley son infinitas. Y habla de esta ley de causa y efecto. Esta ley de causa y efecto, que recordemos que la causa se da a nivel mental espiritual y el efecto se da en el mundo físico. Y entonces pues son infinitas estas posibilidades. Y dice, si existe algo que llamamos ley universal y mente, y nosotros podemos usarla si cumplimos con su naturaleza y si trabajamos como ella trabaja. Entonces es bien importante por eso conocer qué es esa ley de causa y efecto, donde la causa se da a nivel mental espiritual y el efecto se da a nivel físico. Entonces, ¿dónde es donde tenemos que tener mucho cuidado? Es en el mundo mental espiritual, porque ahí es donde ponemos las semillas de lo que después se va a realizar, se va a manifestar en nuestra vida diaria. Dice, podemos y debemos recibir el beneficio total. Y lo haremos hasta el grado que entendamos la ley y la usemos apropiadamente, porque esto es bien importante. La ley está funcionando, es como la ley de la gravedad, cualquier ley universal está siempre en función, pero si no la conocemos, pues no podemos hacer uso de ello. Entonces, ahora yo creo que es un momento muy importante para que hagamos conciencia de esta ley. Ya la física cuántica también lo demuestra, que donde ponemos la atención es donde se pone la atención es donde el electrón se encuentra y está siempre en movimiento y es casi todo en vacío. Entonces, bueno, es lo mismo aquí. Y recuerden que lo que es en el microcosmos es igualito en el macrocosmos y en todos los niveles del universo en que queramos observar. Entonces dice, miles de personas están comprobando la ley ahora mismo y a su debido tiempo todos descubrirán su verdad. Y qué bonito sería que todos, que se fuera un conocimiento que nos dieran, digamos, como educación, enseñarles a los niños cómo con lo que están pensando están poniendo semillas y están creando su vida. Y no darles malos ejemplos de fragmentar, de separar, de juzgar, decirles que esos son malos, esos no, o sea, ocupar el pensamiento en cosas negativas, porque un poco la misma educación tiene eso, desafortunadamente. Y entonces, bueno, esperemos que ahora vaya poco a poco mejorando eso y cada vez tomándose en cuenta mucho más en cualquier tipo de materia, cualquier tipo de disciplina. Dice, podemos demostrar al nivel de nuestro entendimiento. No podemos demostrar más que eso. Entonces, en efecto, es como todos los temas de conciencia, sí se trata de que no se puede hacer nada desde afuera, nadie puede obligar a nadie, sino que cada quien lo hace, porque cada uno somos un individuo único y repetible con conciencia, y como es desde adentro, es desde uno mismo, y pues ¿qué puede hacer uno? Pues lo que uno entiende, lo que uno entiende pues no está en nuestro universo, ¿no? Dice, pero continuamente expandemos y aumentamos nuestro conocimiento y comprensión, y así seguimos creciendo en nuestra capacidad de usar la ley. Con el tiempo seremos liberados por medio de ella. ¿Y qué significa ser liberados? Significa ya no estar dependientes, de verdad, ni del tiempo ni del espacio de esta dimensión. O sea, cuando podemos vivir desde esa supraconciencia, podemos realmente, mientras cumplamos con la regla de oro de que sean nuestros pensamientos unos que no nos hacen daño ni a nosotros ni a los demás, no hay límite en lo que se puede cumplir, y entonces nos liberamos de decir, no, es que en tal lugar no, o en tal cultura no, o en tal momento no. O sea, quedamos liberados del tiempo y el espacio. Es muy interesante. Dice, existe una ley de desarrollo en el hombre que dice que solo puede avanzar al caminar del punto donde se encuentra hacia donde desea ir. Esto no es porque la ley sea limitada, sino porque es ley,
conforme el hombre desarrolla su mentalidad. La ley reacciona hacia él automáticamente. La manera de proceder es principiar exactamente donde nos encontramos y por medio de nuestra dedicación constante a la verdad, gradualmente crecemos en sabiduría y entendimiento, porque solamente de esta manera tendremos buenos resultados. Entonces, desde el punto donde estamos, y cada quien está en un punto diferente, ese es el punto de partida, pero ¿qué es lo importante? Conocer el punto. Lo que pasa es que a veces negamos dónde estamos, no queremos reconocer en dónde estamos. Tal vez nos duele el lugar donde estamos, la situación, y entonces no la queremos reconocer, nos mentimos a nosotros mismos, y entonces no es posible caminar, porque si no estoy en conciencia de dónde estoy, pues cómo voy a estar en conciencia de dónde voy, si ni siquiera tengo el punto de partida. Entonces, muy importante conocernos, reconocernos, ser súper íntegros con nosotros mismos, y eso automáticamente hace que seamos con los demás, pero no mentir, porque también nos enseñan mucho a por quedar bien, decir, no, yo estoy súper bien, y uno por dentro se está desbaratando. Entonces no, o sea, por lo menos a uno mismo, es bien importante decir, estoy muy triste por tal cosa, estoy muy enojado por tal cosa, y este es mi punto de partida. ¿Y a dónde voy? Pues a este lugar ideal para mí, no el que es ideal para los demás, sino el lugar que yo realmente deseo desde el fondo de mi corazón. ¿Ok? Dice, usar la ley conscientemente, sentir que podemos sembrar una idea en la mente y observar cómo toma forma gradualmente, es una experiencia maravillosa y una gran aventura. Y esto lo explica Ernest Holmes con las plantas. O sea, ese proceso de las plantas es igualito que el proceso que sigue cada uno de nuestros pensamientos, de nuestras palabras en nuestra vida. Se siembra la semilla, cuando se levanta una semilla de tal flor, la pongo en la tierra, la tapo y confío en que la naturaleza, aunque yo no sepa de botánica, no tengo que hacer algo especial, no tengo que estudiar algo, sé que esas leyes de la botánica se están cumpliendo ahí, y en X momento, cuando corresponde a ese proceso de la planta, de esa flor, va a salir. Y va a salir esa flor y no otra. Exactamente la que sembré. No puede cambiarse por otra de repente porque yo ya me arrepentí. O sea, yo sembré eso es lo que va a salir. Y es igualito cómo funciona este proceso creativo en el ser humano todo el tiempo, no a veces, todo el tiempo. Dice, el estudiante debe darse tiempo cada día para ver su vida tal como la desea y hacer un cuadro mental de su ideal. Debe liberar este cuadro a la ley y proseguir con sus asuntos diarios con una seguridad tranquila de que en el interior de la vida está sucediendo algo. Entonces, igualito que la planta, ¿no? La siembro y sé que un día voy a llegar y ahí va a estar igualito. No debe de haber ninguna sensación, prisa o preocupación acerca de esto. Solo debe sentir paz y calma por esta verdad. Qué importante eso, ¿no? O sea, eso de preocuparse no sirve, el ir a checar, el estar inseguro, el querer darle una ayudadita, un empujoncito, el querer apurarlo más. Nada de eso sirve. Al contrario, no rompe el proceso. Entonces, se permite que la ley, cuando tenemos calma y no preocupación, permite que la ley obre y se exprese en la experiencia. No debe haber ninguna idea de compulsión. No tenemos que hacer que la ley trabaje, es su naturaleza hacerlo. Entonces nosotros no tenemos que decir, ojalá y ahora sí funcione la ley, no. La ley está funcionando, nos acordemos o no. ¿Ok? Dice, con alegría, pues debemos expresar nuestros deseos y esperar confiadamente que la ley perfecta se manifieste a través de nosotros. Por nuestra parte, debemos estar preparados y dispuestos a ser dirigidos hacia la verdad y la libertad. Si al hacer una demostración de lo que queremos es necesario cambiar nuestra manera de vivir, entonces, si es necesario cambiar nuestra manera de vivir, la ley nos indicará el camino, porque claro que a veces nos sentimos muy desesperados porque no está sucediendo lo que queremos, pero seguimos haciendo lo mismo, comportándonos igual, teniendo los mismos hábitos, sintiendo de la misma manera, usando los mismos patrones familiares, culturales. Entonces, bueno, ¿cómo va a haber un cambio? El cambio también empieza desde uno mismo. Entonces,
hay que cambiar, pero como aquí dice, la misma ley, esa intuición, esa sabiduría que tenemos todos, que eso se llama conciencia y eso se le puede llamar Dios, es lo que nos va a guiar a cuáles son los cambios y si hay que hacerlos, hay que atrevernos a hacer cambios diario, porque estamos muy condicionados a muchísimas cosas que no son buenas para nosotros, que nos dijeron así es, así tiene que ser, pero cuando nos preguntamos, realmente cuando empezamos a entrar en ese proceso de conocernos a nosotros mismos, nos damos cuenta que hay muchas cosas que realmente no son necesarias, o al revés, hay cosas que a lo mejor nos hace falta hacer o tomar en cuenta que no lo estamos haciendo, ¿no? Entonces hay que hacer ese cambio y es una intuición la que nos va a llevar a ello cuando estamos en paz con nosotros mismos y observándonos y contemplándonos y conociéndonos. Dice, nuestra selección correcta será parte de la obra de la ley. Y entonces así es como vivimos los seres humanos, seleccionando las opciones. Entonces cuando yo selecciono algo, es que ya esa va a ser mi semilla, selecciono tal cosa, creer en tal cosa, y eso ya va a ser mi semilla. Dice, debemos dejar toda duda, y entonces ya que se selecciona con todo el corazón, con toda la atención, dejar de tener duda y temor, y reemplazarlos con fe y confianza, porque el Espíritu nos guiará hacia el bien. Dice, algunas veces, dicen ciertas personas, no sé qué hacer, no sé cómo seleccionar, porque no nos enseñan realmente. Debemos comprender que existe una inteligencia dentro de nosotros que sí sabe. Esta guía es igualmente verdadera en la India, donde la gente es budista, como en América, donde la gente es cristiana. Y era tan justa y verdadera 10,000 años antes del advenimiento del cristianismo como lo será dentro de 10,000 años. Entonces, como les digo, la liberación que hay que tener es del tiempo y del espacio en esta dimensión de lo físico, porque en la dimensión mental y espiritual no hay esas barreras, entonces ahí todo es posible, y como ahí es donde se pone la semilla para lo que se va a manifestar, es una maravilla de poder que tenemos, pero también de responsabilidad, desde luego. Dice, en la medida que hacemos que esta ley trabaje, lo logramos porque hacemos contacto con leyes universales que han existido en todo tiempo, en toda la humanidad, y que responden a cada persona por igual. También esto, o sea, no hay diferencia cultural, no es por edad, no es por todas esas categorías por las que nos hacen dividir el mundo, que si a los hombres, que si a las mujeres, o sea, nada que ver, es para todo ser humano, para todo individuo por igual. Si podemos ver esto, podremos desechar mucha superstición e ignorancia. Debemos permitir que cada persona, inmediata y directamente y por su propia integridad, se acerque a la ley que es. No existe ningún mediador entre nosotros y la mente universal más que nuestro propio pensamiento. Es a través de nuestro pensamiento esa comunicación, y sí podemos ir controlando nuestro pensamiento. Si viene un pensamiento negativo, podemos, en ese momento que me doy cuenta, lo puedo transformar en un pensamiento positivo, en entender de dónde viene y en empezar al descubrir de dónde viene, voy a ir cambiando patrones que a lo mejor tengo culturales, familiares, que no son para mí, ¿no? Cada uno tiene que hacer esa reflexión cuando viene sobre todo algo negativo. Dice, hasta el grado en que aceptamos algún mediador, tenemos que absorberlo antes de que podamos acercarnos directamente. Entonces, no hay mediadores. Esto de temas de conciencia es cada quien, es de adentro hacia afuera, no hay nada que se haga de afuera hacia adentro, para bien ni para mal. Dice, la Biblia dice, no hay mediador entre Dios y el hombre, excepto el Cristo. Cristo quiere decir la verdad de nosotros mismos. Cristo también equivale en psicología profunda al proceso de individuación del que habla Carl Jung, que es ese proceso de autoconocimiento, ese proceso de conocernos y ser nosotros mismos y soltarnos de los condicionamientos de la sociedad, de la cultura, ¿no? Dice, de manera que si tenemos que hacer una selección y no sabemos qué escoger, debemos permanecer tranquilos en nuestro conocimiento y saber que el espíritu dentro de nosotros sabe escoger, sabe lo que es más constructivo y nos guiará. Pero hay que estar muy pendientes, muy en observación, muy en contemplación. Y dice, cuando la inteligencia hace una demanda sobre sí misma, responde a sus demandas según su propia naturaleza y no puede evitarlo. En filosofía esto se llama evolución emergente. Cuando el universo hace una demanda de sí mismo,
Pues el universo somos cada uno de nosotros. De la misma demanda se crea el cumplimiento, pero solo lo hace cuando la demanda es de la misma naturaleza del universo. Por lo tanto, la persona que cree que Dios se especializa para ella, tiene razón. Dios sí se especializa para ella por medio de la ley, porque somos cada uno una expresión individualizada del espíritu. Esa persona lo comprobará cuando diga: existe una inteligencia divina que sabe la respuesta correcta, y acepte esta declaración como verdadera, que la respuesta a ese problema es creada en la mente, en ese mismo instante y en ese mismo lugar, y que se proyectará por medio de su intelecto donde y cuando él esté preparado para recibirla. Es una creación nueva. Entonces, otro punto que a veces pasamos el punto de que sí sabemos que deseamos, lo deseamos con todo el corazón, pero el punto es que no nos sentimos merecedores de recibirlo. Entonces ya se arrancó el proceso, pero lo vamos a parar porque hay no me lo merezco, no, esto no es para mí, y entonces pues ahí paramos el proceso. Entonces bien importante también trabajar mucho con ese merecimiento, trabajar mucho con todos los temas de autoestima. Todos tenemos la autoestima un poco dañadita también por los procesos de educación, pero es también muy fácil de que yendo cada uno a sí mismo, regresando a cómo éramos cuando los niños, con esa confianza de que somos seres que valemos, que no tenemos que ser algo, ganar algo, tener algo para valer, sino que valemos por existir. Cuando volvemos a esa forma de sentir y de estar en el mundo, pues ya todo se cumple, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que todavía nos da para otro capítulo más, otra sesión más. Por esta vez aquí vamos a dejarlo. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo. Los invito mucho a practicar, a reflexionar todo esto. Realmente, si se dan cuenta, es sencillo, nada más que se nos hace difícil porque tenemos hábitos por años totalmente diferentes a esto. Pero pues vayamos haciéndolo. Recuerden, cada uno está en su punto de partida, cada uno lo hace a su paso, pero esa es nuestra naturaleza. Entonces los invito a descubrirla y a disfrutarla. Gracias a todos. Hasta el próximo miércoles.